Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de su Iglesia Cristiana de Villahermosa. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Hebreos 5, capítulos del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermanos, les invito a que oremos al Señor en esta noche con reverencia y que dejemos todo lo que estamos haciendo, hermano, para que agrademos a nuestro Dios y a nuestro Rey. Padre, en esta noche, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, queremos darte toda la gloria a ti, oh Rey, entendiendo, Señor, que solo tú eres grande y poderoso, que solo tú eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, que solo tú vives para siempre, Señor. Gracias te damos porque hasta hoy, Señor, en medio de las dificultades que el mundo tiene, no nos has consumido, Señor, sino que nos has guardado en Cristo Jesús. Y quieres, Señor, que nosotros vivamos en santidad, como tú eres santo, Padre glorioso. Es por eso, Señor, que en esta noche venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Sabiendo, Dios, que solo tú, Señor Jesucristo, nos puedes perdonar y que solo a través de Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos vida eterna, que fuimos reconciliados con el Padre por el sacrificio de la cruz, porque con tu sangre preciosa fuimos comprados, Señor. ¿Cómo no agradecerte, oh Dios, ese acto tan maravilloso, Señor, de lo que has hecho en la cruz por nosotros, Padre? Por eso, gracias, Señor, muchas gracias. Por eso también, Padre, queremos en esta noche, Señor, agradarte, oh Dios, con nuestras alabanzas, Señor, con nuestra adoración a tu nombre, Dios. Que nuestra alabanza llegue, Señor, delante de ti como olor fragante, oh Dios. Que seamos, Señor, aceptos delante de ti, haciendo lo que te agrada, y por lo cual, Señor, fuimos creados para la adoración, la alabanza de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra alabanza sea con entendimiento, nuestra adoración al único Rey poderoso, al único que vive para siempre, a Jesucristo, nuestro Rey. Te damos toda la gloria en esta noche, Señor, y la alabanza, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo,
entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, quien me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Si lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
yo te amo, eso yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Dice yo te amo, dice yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama, a Dios que me ama, a Dios que me ama. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. Y que roca y fuera de mi Dios. Y que roca y fuera de mi Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, les invito para que vayamos juntos en oración y entreguemos a nuestro Dios nuestras peticiones y necesidades. Señor Dios y Padre amado, Padre celestial, queremos, Señor, venir ante ti, Señor,
y entregarte, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti, que eres nuestro pronto auxilio, Señor, en quien podemos descansar, Señor? Queremos pedirte por conversión. Te rogamos por la conversión de nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Queremos rogarte, Señor, para que les concedas arrepentimiento, Señor, para que se vuelvan a ti y comiencen a vivir para la gloria y honra de tu nombre. Rogamos por salud, Señor. Te pedimos por los hermanos, Señor, que se encuentran con quebrantos de salud, padeciendo enfermedad, Señor, para que conforme tu voluntad, Señor, les traigas a ellos alivio a sus cuerpos y sanidad, bendito Dios. Rogamos por las familias, Señor, por cada familia en nuestra congregación, para que ellos sigan, Señor, perseverando en el Evangelio de Cristo, unidos por medio de tu palabra, por medio de la oración, Señor, para que no desfallezcan. Rogamos por vida espiritual y fortaleza espiritual. Te rogamos, Señor, por nuestra vida espiritual, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, para que no declinemos, para que no volvamos atrás, sino que sigamos perseverando, Señor, en tu camino, en tu palabra, Señor, para que nos esforcemos, Señor, cada día a vivir, Señor, para honrarte, adorarte, para crecer en el conocimiento de Cristo. Te rogamos, Señor, por empleo, por los hermanos, Señor, que en este tiempo han perdido su empleo, que seas tú trayéndoles, Señor, un medio laboral y económico para que ellos puedan traer el sustento a sus familias. Te rogamos por la situación económica, Señor, para que nos des sabiduría, Señor, para que manejemos bien nuestras finanzas, para que no gastemos en cosas innecesarias. Te rogamos, Padre, por la petición personal de cada hermano, por las necesidades, Señor, por cada situación que está pasando cada hermano en nuestra congregación. Tú las conoces, Señor, y queremos entregarte todas nuestras aflicciones, nuestras necesidades, Dios, para que seas tú asistiéndonos, dándonos sabiduría, Señor, y fortaleza. ¿Cómo no presentarnos ante ti en acción de gracias, agradeciéndote, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor, porque por tu palabra somos transformados a la imagen de Cristo. Por tu palabra podemos conocerte, Señor, orar, acercarnos más a ti, Señor. Te rogamos, Señor, para que seamos agradecidos contigo, Señor, cada día, por la provisión diaria, Señor, porque nos has dado, Señor, el regalo más grande, inmerecido, que es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, porque nos has dado a tu amado Hijo Jesucristo, Señor, quien derramó su preciosa sangre y compró el precio de nuestros pecados, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigamos orando para que tú y tu familia crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. Como dice nuestro Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Amén. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma,
y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está, solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará, solo no estoy, en tempestad o en calma, mi buen Jesús, su protección me da, aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Y así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Hermanos, continuamos con una parte muy importante. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1:14 al 15. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Escuela para matrimonios. Mañana jueves 6 de agosto tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. ¿Quién es Jesucristo? Estudiemos la Biblia. Todos los lunes 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario
para que lo diligencie. Servicio en la iglesia. Los hermanos que deseen servir al Señor en nuestra iglesia, en cualquier ministerio, se pueden inscribir con el hermano Néstor Echavarría al número de WhatsApp 312-757-1854. Requisito: haber realizado el estudio de la Escuela de Crecimiento y Formación. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 0022-808-4671. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 7 de agosto tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, Deuteronomio 6, 1 al 3. Hermanos, les invito para que vamos a nuestras Biblias en el libro de Judas, único capítulo, versos 14 y 15. Judas, capítulo 1, versos 14 y 15. Amén. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Hermanos, les invito para que oremos por la predicación de la palabra. Señor Jesús, Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos y reconocemos, Señor, que es palabra santa que proviene de ti, que es tu bendita palabra, Señor, que es transformadora, Señor, porque es una palabra que es viva, Señor, y eficaz a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por el predicador que has elegido para esta noche, Señor, que seas tú, Señor, guiándole en sabiduría, Señor, para que hable, Señor, el mensaje que tú tienes para la vida de tu iglesia, de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú por tu Espíritu Santo, Señor, disponiendo nuestros corazones para que recibamos tu palabra, Señor, esa porción, Señor, ese mensaje que traes a nuestras vidas, para que nosotros seamos exhortados, transformados, moldeados, cambiados, Señor, por medio de tu palabra. Queremos, Señor, darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Judas, recordando que hemos dividido este libro en 3 partes para estudiar. La primera parte era un llamado a las armas contra los apóstatas. En la segunda parte estamos hablando de presentar a los apóstatas y hemos hecho una descripción amplia, gráfica y consistente de lo que dice la Escritura desde el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación al tipo de personas que se rebelan contra la autoridad de Dios. Hoy, si el Señor lo permite, terminando esta segunda parte del estudio de Judas, hablaremos acerca del castigo que recibirán estos apóstatas que ya la Biblia ha descrito. No es que nosotros hayamos hecho como una hoja de vida de cada uno de los apóstatas. Nosotros no hemos personalizado a cada uno de ellos. De pronto hayamos mencionado a uno que otro, haciendo
claridad de que en estos tiempos existen tales personas, porque no faltará el cristiano que diga, pues, ¿dónde están? ¿Y cuáles son? ¿Y cómo son? ¿Cómo puedo identificarlos? ¿Será que yo los estoy viendo o escuchando? Pues bueno, ya hemos mencionado a algunos de ellos, falsos maestros, que, como dice la Escritura, tienen unas características muy particulares y los describe muy gráficamente. Entonces, hoy, si Dios lo permite, estaremos estudiando esta parte final. Le pido que me acompañen en oración, hermanos, para que sea Dios el Espíritu Santo, guiándonos e instruyéndonos por medio de esta enseñanza. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Eres un Dios justo, eres justicia, y conforme a lo que has dicho en tu palabra, todos estos que se han levantado contra tu verdad, que se han rebelado contra tu palabra, todas estas personas recibirán la retribución justa de sus obras, Señor. Y hoy, por tu bondad y tu gracia, estudiaremos este tema para la gloria tuya y para bendición de tu iglesia. Señor, ayúdanos a discernir, Padre Celestial. Ayúdanos a estar atentos, oh Dios, porque el maligno, en la sutileza que utilizó en Génesis 3, lo sigue haciendo aún hoy en día. Y nosotros, como tu iglesia, debemos discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo que es bueno y lo que es casi bueno, que es más difícil de identificar. Pero nosotros, por nuestras habilidades naturales, no podemos hacerlo. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo, pero para eso necesitamos ser llenos de Él, ser guiados por Él. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo, dirigidos, controlados, para que esta palabra tuya, que ya nos gobierna, entonces nos ayude a discernir entre lo uno y lo otro. Porque todos estos falsos maestros, los apóstatas, ellos se disfrazan como ángel de luz, tienen una apariencia de que quieren hacer lo bueno por la iglesia, de que están muy interesados en su bienestar, pero lo único que buscan detrás de ello es su provecho. Gracias, Dios, por dejarnos estudiar una vez más esta palabra que es tuya, y hacerlo para tu gloria y bendición de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Judas, en el versículo 14 y 15, nos habla acerca de que recibirán su castigo. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Todo lo que sabemos de Enoc en las Escrituras se halla en dos textos aparte de este. En Génesis 5, 18 al 24 dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El otro texto, aparte de Judas 14 y 15, es Hebreos 11:5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Estos dos versículos de Judas, más el texto de Génesis y el de Hebreos, son los únicos textos que conocemos y que sabemos de Enoc y nada más. Se lo llama en este versículo de Judas, séptimo desde Adán, para hacer una distinción entre Enoc el santo y el hijo de Caín que tuvo el mismo nombre. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Lo que estamos viendo es que la Biblia es muy clara y específica en estas genealogías para que no nos confundamos. Y así sepamos que Enoc, del que habla Judas en los versículos 14 y 15, es de Enoc el que anduvo con Dios. En una sociedad que estaba rápidamente contaminándose y siendo destruida por el pecado, porque estamos hablando de los inicios de la historia de la humanidad, Enoc, en medio de toda esa contaminación y corrupción, anduvo con Dios y mantuvo una vida limpia delante de Dios. También, de acuerdo al texto, Enoc, según Judas, Enoc ministró como profeta y anunció el juicio venidero. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que estas citas son del libro apócrifo llamado el libro de Enoc. Es muy importante que hagamos una anotación al respecto. Judas citó el libro de Enoc, es un libro no bíblico, es un libro no inspirado, y no quiere decir entonces que sea digno de toda nuestra confianza. Pueden haber cosas que sí hayan sucedido, pero no es una fuente inspirada por el Espíritu Santo. Hay muchos libros cuya información es cierta y no por eso es que sean libros inspirados. Por lo tanto, no pueden ser dignos de confianza. Así como tampoco cuando el apóstol Pablo hace citas de los poetas griegos, entonces lo que dijeron esos poetas tienen todo el sello de aprobación del apóstol Pablo y por tanto del Espíritu Santo. No, son solo citas. Por eso cuando se cita a alguien en medio de una enseñanza, en medio de una predicación, en un discurso de un pastor, no significa que todo lo que diga la persona a la cual se citó sea perfectamente perfecto, bueno o divinamente inspirado o aceptado por Dios el Espíritu Santo. Eso es para que entendamos, porque algunas personas se acercan y hacen la pregunta, no siempre lo hacen con mala intención, pero hay algunos hermanos que se acercan y preguntan: pastor, cuando se menciona Enoc, es que hay un libro por ahí que de pronto no incluyeron en la Biblia y que faltó agregarlo. No. El Espíritu Santo de Dios guió a Judas a usar esta cita y hacerle parte de las escrituras inspiradas. Entonces podemos encontrar dentro de toda la Biblia algunos escritores bíblicos que citan a algunas personas que decían cosas y que no significa que lo que se citó hace a la persona completamente aprobada o tener el sello de aprobación de Dios. Cuando Enoc originalmente dio este mensaje, pues teniendo el contexto bíblico ya de quién es Enoc y que sabemos que vivió antes de Matusalén y que de Matusalén, después de él, precisamente su nombre tiene implicancia en cuanto a al cumplimiento de la profecía del diluvio. Entonces Enoc da este mensaje y es probable que también se refiriera al juicio venidero del diluvio. Hay muchas profecías que aplican en ese sentido. Es decir, algunos de los profetas en el Antiguo Testamento, cuando estaban anunciando algo, tenían el cumplimiento profético inmediato y hacían referencia a la inmediatez de algún rey cercano, el rey asirio, el rey babilonio,
o el rey persa o algo por el estilo, pero al mismo tiempo es una profecía que aplica hacia el futuro, a tiempos mesiánicos o tiempos escatológicos. Entonces es muy importante entender que dentro del contexto de lo que se está enseñando puede tener dos implicaciones de aplicación, no de interpretación. Bien, entonces podemos concluir que Enoc, al vivir en un tiempo de una comunidad impía, contaminada por el pecado, él estaba refiriéndose al juicio que vendría sobre ella. Y eso sin duda, pues Enoc vivió en una era impía. Parecía que los pecadores estaban saliéndose con la suya, con sus obras perversas. Pero Enoc indicó claramente que el juicio vendría y que los impíos recibirían lo que les correspondía. Eso es lo que está diciendo Enoc en la cita que hace Judas en esta epístola. Sin embargo, la aplicación final de esta profecía corresponde al mundo en los tiempos del fin. El mismo juicio del que Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 3. Los falsos maestros se burlaban de esta profecía y aducían que Jesucristo nunca vendría y que Dios jamás enviaría su juicio. Eso es lo que menciona el apóstol Pedro en su segunda epístola. Pero su propia actitud, es decir, la actitud de burladores y de ese tipo de personas que se mofan, era una prueba de que la palabra de Dios es verdad, porque nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y los profetas dijeron que en los últimos días aparecerían personas así, burladores, y que se iban a mofar de la verdad de Dios y de los que la proclamaban. O sea que cuando aparece un burlador, cuando aparece una persona que se mofa de las escrituras, nosotros los creyentes, en lugar de molestarnos y de irnos en contra de ellos, deberíamos tomar las palabras del Señor Jesucristo. Él dice: ámenlos y ore por ellos y sígales predicando el evangelio. Tal vez dentro de esos burladores y mofadores habrá alguien que luego se arrepienta y conozca la verdad del evangelio. Pues estas son palabras mías, porque el Señor no diría tal vez, Él sabía quiénes habían de arrepentirse. Pero cuando recibamos a la burla o la mofa de parte de algunas personas contra lo que estamos proclamando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y sus justos juicios, entonces aparece esa persona, nosotros deberíamos decir: bueno, gloria a Dios, se está cumpliendo la escritura, porque Dios dijo que los burladores vendrían. Bueno, ahí están. Y también significa que lo que estoy diciendo está acorde con lo que dijo Dios de lo que se iban a burlar, porque es que si se burlan pues de algo personal, de mi intromisión en cosas ajenas, si se burlan porque me estoy metiendo en lo que no me importa, entonces bueno, yo estoy recibiendo una disciplina del Señor, y como dice Dios, es que usted, mi hijo, está sufriendo no por causa del evangelio. Bien, debo entender lo que dice la escritura. 2 de Pedro 3 del 1 al 4 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dentro de nuestras propias iglesias encontramos burladores y encontramos personas que dicen este tipo de cosas. O sea, cuando aparece alguien diciendo: ¿y dónde está el Señor? Es que muchas veces hemos oído y tal cosa. Entonces debemos entender, uno, que eso el Señor ya lo había dicho que ocurriría. Dos, que entonces estamos predicando el evangelio que debe ser predicado.
3. Y que esa persona lo único que está haciendo es comportarse como un burlador. Entonces, aunque nosotros tengamos la buena intención de decir, no, pastor, hay que amarlos, y ellos no son burladores. No, usted está interpretando mal. No, la Biblia dice son burladores. ¿Debo amarlos? Sí. ¿Debo orar por ellos? Sí. ¿Debo bendecirlos? Claro que sí, aunque ellos me maldigan. ¿Debo hacer todo el bien posible por ellos? Sí. Pero Dios dice, son burladores. Y todos ellos van a recibir el castigo propio de sus acciones. Enoc anunció su profecía miles de años antes que el apóstol Pedro. Entonces, cuando nosotros leemos en Judas 14 y 15, no leemos lo que escribió Enoc como tal todo el libro, pero leemos lo que Judas cita. Entonces Judas está citando una profecía de miles de años atrás. Y de esos miles de años atrás, Enoc ya había dicho lo que Dios iba a hacer con los burladores, con todas aquellas personas que se ríen de la palabra de Dios y la tuercen. Entonces, ¿qué nos dice eso de Dios? De un Dios que es paciente con los que se han rebelado contra Él. El mundo siempre lo toma por el lado que no es, pero es porque sus mentes están torcidas, como dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos todo le es impuro, porque hasta sus mentes están corrompidas. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios en Tito 1 con relación a lo que estamos enseñando en esta hora, es que las mentes corrompidas siempre van a decir, se van a burlar y van a decir cosas en contra de lo que Dios ya ha dicho que va a ocurrir. Pero lo que la Biblia me está mostrando es a un Dios paciente con los burladores, un Dios que es paciente con aquellos que han sido falsos maestros, con la humanidad rebelde. ¿Qué dice la profecía de Enoc en cuanto al juicio venidero? Vamos a mirar varias cosas. Lo primero que dice es que será un juicio personal. Es un juicio personal. He aquí, en la parte B del texto, dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que, de acuerdo al texto, el Señor mismo vendrá a juzgar el mundo. Note lo que está diciendo. Será un juicio personal, porque Dios mismo vendrá a juzgar al mundo. Entonces, las hambrunas, las tempestades, los deslaves, los terremotos, las inundaciones de todo tipo por tsunamis, maremotos y demás, todo lo que ocurre de tragedias, pues por las pérdidas humanas hablando, lo que ocurre llamado como desastres naturales, que en realidad no son desastres naturales, sino que son respuestas de la misma creación a la voz de Dios. Entonces todo ese tipo de eventos, las hambrunas y demás, no es que son el juicio de Dios de Judas, versículo 14. No, Dios no va a enviar hambrunas ni diluvios, ni le va a asignar esa tarea a un ángel. Él mismo vendrá. El Señor vendrá. Y dice que Él vendrá con sus santas millares, sus santas decenas de millares. O sea que esto está mostrando la seriedad del suceso y también la finalidad del mismo. Porque Santiago 5:9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces Dios está diciendo, ¿para qué? La finalidad y por qué lo va a hacer. Y Él mismo se va a personar del juicio que traerá. Aunque es un juicio personal, nuestro Señor no juzgará solo. Los santos de Dios estarán con Él. La palabra santos en el versículo 14 también puede referirse a los ángeles, como está en Deuteronomio 33:2 y en Mateo 25:31, que dice, dijo Jehová, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán,
y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y en Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea que estos textos que acabamos de leer de Deuteronomio y de Mateo hacen referencia a que la palabra santos también puede referirse a los ángeles. Sin embargo, sabemos por la palabra que el pueblo de Dios acompañará al Señor cuando Él regrese a la tierra para derrotar a sus enemigos y establecer su reino justo. Eso lo sabemos por la palabra. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es una clara referencia a la iglesia del Señor. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y primera de Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Podemos comparar estos textos con primera de Corintios 6, 2 y 3 que dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Está hablando de una referencia a la iglesia en esos momentos escatológicos. A través de los siglos, el pueblo de Dios ha sufrido a manos de los impíos, pero un día los papeles van a cambiar. Lo segundo que vemos es que el juicio no solo será personal, que es Dios mismo quien va a venir a juzgar, sino que dice que el juicio será universal. Dios ejecutará juicio contra todos. De eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Dios ejecutará su juicio contra todos, es decir, nadie escapará, nadie. Así como el diluvio destruyó a todos los que estaban fuera del arca, y el azufre y el fuego destruyeron a todos los que estaban en Sodoma y Gomorra, excepto a Lot y su esposa y 2 hijas, así el juicio de Dios abarcará a todos los impíos. En el año 2012 salió una película que llevaba ese nombre y hablaba acerca de las profecías mayas y demás. Después de que nada ocurrió, aparecieron pues los científicos ahí sí a explicar todo eso y a decir un montón de barbaridades. Adicional a lo anterior, la película hacía una referencia a que ellos tenían una información previa sobre unos acontecimientos mundiales, y sobre eso entonces crearon o construyeron más bien unas arcas, y en esas arcas supuestamente guardaron un montón de cosas, de legado para la futura humanidad, y también pudieron tener un cierto número de personas, representantes de todos los países. Obviamente eran las personas más ricas del mundo, porque cada puesto valía 1.000 millones de euros. Pues sabemos que eso es un mensaje que están diciendo, eso es lo que quieren hacer hoy en día, y básicamente la inundación de esa época es lo que están haciendo hoy por hoy, y las personas que se salvaron son realmente los que podían pagar para mantenerse en ese futuro. Eso sabemos que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia. Por eso los llamados progresistas culturales han tratado de difundir una información sobre eso. Es de hacer que las personas terminen creyendo que eso va a ocurrir y que va a ser de esa manera, y que todo lo que Dios ha dicho es malo y es incierto y nada tiene que ver
con la realidad actual. Desconocen al Dios de la Biblia, obviamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que siempre ha habido un remanente, que ellos dicen, que se han salvado por diferentes circunstancias o situaciones en todas las películas y libros y demás. Pero lo que Dios dice es que cuando Él venga a juzgar la tierra, nada va a quedar en pie. Ninguno se va a salvar. Va a ser un juicio contra todos y nadie escapará. Ahí no va a haber arcas y que se salve la gente. Además, porque la Biblia registra que el juicio vendrá no en forma de agua, sino de fuego. Así de sencillo. Entonces, la palabra impíos dice que el juicio va a ser contra todos los impíos y se usa 4 veces en este versículo. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces mire que el Señor es muy enfático sobre quién traerá su juicio. Aquí no tiene nada que ver con tus buenas obras, no tiene tu religión, nada que ver. Dios va a actuar contra todos los impíos, ninguno va a escapar y su juicio será personal. Es decir, ¿cómo me voy a escapar yo del Dios que es un juez justo y que es todopoderoso y que es omnipresente y omnisciente? ¿Cómo escapársele a él? A mí me asombra, una vez más lo digo, no más el domingo estábamos hablando del Dios de justicia y hoy pues en ese orden de estudios bíblicos la fecha coincidir hoy, el versículo 14 y 15. Hermano, usted debería sencillamente, como dice el pastor Fabio, agarrarse de la banca, hermano, y pensar, qué aterrador es esto que Dios nos está diciendo. Dios simplemente está confirmando la palabra predicada el domingo y la predicada hoy miércoles. Y Dios está diciendo lo mismo, pero de formas distintas. El uno, en la enseñanza del domingo, no estaba enfocada a los juicios sobre los falsos maestros, los apóstatas que recibirán su castigo, sino que está hablando primero, nos deja una base y un piso de un Dios que es justicia. Eso es asombroso, hermano. Ahora, dice el texto, será el día de juicio y de la perdición o ruina y destrucción de los hombres impíos, segunda de Pedro 3:7. Entonces, un juicio personal, porque es Dios mismo quien va a impartir el juicio, Él va a venir. Un juicio universal, porque nadie escapará, pero también será un juicio justo. Dios los dejará, como dice el texto, los dejará convictos a todos los impíos, convictos de sus pecados. Los va a declarar culpables, va a dictar sentencia contra ellos y luego va a ejecutar el castigo, dice el texto. Habrá un juez, de acuerdo al texto, será un juicio justo. Habrá un juez y será Jesucristo, Juan 5:22, pero no va a haber un jurado. Esa figura que hay del juez con el jurado y fiscal, acusaciones y llegan personas y todas esas cosas, eso no es. En estos días que enseñábamos eso sobre este lunes, hablábamos sobre eso. Es que es impresionante la forma como se dan cada uno de los estudios. Humanamente no podríamos programarlos para que se dieran en ese orden. Bueno, no creo, pues, lo veo muy complicado. Pero Dios sí hace que se sincronicen el estudio del domingo, el del lunes y el de hoy. Qué forma perfecta de enseñar. Dios lo hace. Ahora, en el día lunes no quise mencionar una ilustración, me abstuve de ello, porque hay una ilustración muy bonita de un jurado, de un juez, y que va a ocurrir como en el cielo y tal cosa, pero tiene precisamente este error, porque si yo lo considero así, o discrepo con esa forma de enseñarlo, porque habrá un juez que es Jesucristo, pero no va a haber un jurado. No va a haber un grupo de personas que van a determinar si yo salgo culpable
o inocente. Aquí dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces habrá un fiscal, pero no una defensa. Y ahí tenemos que se abrirán los libros de la palabra de Dios, el libro de la vida. Hermano, es que ¿para qué más? Ahí no necesita una persona, y no va a estar Satanás diciendo, sí, véanlo, mándelo para el infiernito, yo me lo llevo. Que eso es una enseñanza muy romana, como un Satanás muy poderoso que se mete y acusa ya. No, eso es, hoy en día es el acusador de nuestros hermanos, es el acusador nuestro, y de hecho te fastidia y te acusa, pero no en ese juicio, ahí no va a estar, eso no hace referencia. Romanos 3:19 dice que toda boca va a estar cerrada precisamente, y menciona, porque es que ¿qué mayor fiscal que la ley de Dios, hermano? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, hermano. Es que estará el juez, pero no habrá un jurado, y habrá un fiscal. La Biblia será abierta, hermano, pero no habrá quien nos defienda, no hay una defensa ahí. Y habrá una sentencia, pero no se podrá hacer una apelación. ¿Por qué no? Porque el juicio es justo y no puede, a ver, ¿ante quién se apela? Entonces yo, por ejemplo, hago un paréntesis pequeño, yo soy declarado culpable que me robé un caldo Maggi en un supermercado, y como sabemos que en este país le dan a uno 8 años de cárcel por eso, entonces yo considero que ese juicio fue injusto. Entonces hago una apelación ante un tribunal superior al juez que sentenció y que dijo, César, usted 8 años de cárcel porque usted se robó un caldo de gallina Maggi. Entonces yo apelo a un tribunal superior, o sea, a alguien superior a él. En este juicio no va a poder ser, porque es que no puede haber un tribunal más elevado que el juicio final de Dios. Puede llamar el juicio final de Dios. Para los que no se han convertido, por eso les predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, diciéndoles, casi gritándoles, reconcíliense con Dios. Mientras estén vivos, tienen la oportunidad de arrepentirse. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. De ahí que aborrezco, hermano, grandemente la enseñanza romana de ofrecerle una falsa expectativa a las personas que siguen esa religión romana, porque les están diciendo que después va a haber una oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. No hay otra oportunidad, es aquí en la tierra. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, entrega su vida y la rinde al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no va a haber otra oportunidad y apelación posterior. Usted aquí, como viva con relación a Dios, así pasará la eternidad. Y si vivió separado de Dios, no aceptando su oferta de salvación por medio de Jesucristo, sino que vivió confiando en que por su religión o sus obras se iba a salvar, y no vivió conforme a ese señorío que él como Señor dijo, es que solo se salvan por gracia mediante la fe, entonces pasará la eternidad en condenación. Por eso no puede haber un tribunal más elevado que el juicio final de Dios. Todo el procedimiento será justo, porque el Hijo justo de Dios está a cargo. De acuerdo al texto dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor va a tener el historial de todas sus obras impías. Eso es algo, hermano, aterrador.
Cuando ya crucemos el umbral de la eternidad, como la eternidad precisamente es no tiempo, no es que llevamos 5 días en la eternidad, día 1, día 2, no, así no va a ser. En la eternidad no tiempo, o sea que usted pasó el umbral de la eternidad, está en el juicio ante el gran trono blanco, en el juicio final, y dice la Biblia que el historial de todas sus obras impías van a salir, las obras, pero también van a salir va a salir el historial de sus motivaciones, sus deseos ocultos, mientras hacía esas obras impías. Es que de ahí que el Señor dice que Él va a pesar nuestras intenciones, porque una obra impía tiene una intención impía, una motivación impía. Por eso Dios lo llama obra de las tinieblas, porque se da dentro de la oscuridad de las motivaciones del corazón del hombre. Eso es impresionante, hermano. El hombre hoy en día hace y deshace y cree que todo eso va a pasar impune, hermano. Dios es justo y va a dar castigo a las obras impías de todos los hombres impíos. Entonces un falso maestro, un hombre que ha desviado a las personas hacia el infierno, que ha predicado un falso evangelio, que por lo tanto ha tenido falsos convertidos, entonces para ellos, hermano, va a venir el juicio. Y el juicio es justo de parte de Dios. Y todas sus obras y motivaciones impías. Porque entonces habrá quien diga, pastor, pero ¿qué culpa tiene un pobrecito impíito? Por ahí un pobrecito impíito creyendo en las falsas, la culpa es del falso maestro. No es que Dios va a revelar las intenciones oscuras del que usted llama falso impíito. Porque cuando usted le predica el verdadero evangelio a un impío, como sus motivaciones son impías, entonces él no quiere creer a este evangelio. Él dice, no, es que es mejor el de aquel, porque así me lo dijo un muchacho una vez, no, es que a mí me gusta más que me predique fulanito de tal, un familiar mío. Yo, sí, ¿por qué? Es que vos sos muy duro, vos hablas muy duro, vos decís que el pecado a toda hora, vos decís que me tengo que arrepentir, pues que yo no creo. Él en cambio, hermano, él me trata, él no me juzga, él me habla así con amor, él me abraza, él me habla de cosas positivas, hermano. Es que vos a toda hora que yo tengo, ese muchacho del cual le estoy hablando vive en pecado, él no ha entregado su vida a Cristo. Él era esclavo de las drogas y hoy en día ya no lo es porque entró a un centro de rehabilitación. Se rehabilitó de las drogas, pero eso no aplica para redención, para salvación. Habrá quien crea que él ya por eso, que porque dejó de tirar bazooka, entonces ya se va a volver para el cielo. Pero él no cree en Cristo, de hecho rechaza el evangelio de Jesucristo, rechaza la doctrina de Cristo, es enemigo de la cruz de Cristo. Pero un falso maestro le ofrece un falso evangelio y le dice, no, ¿qué importa contar que usted sea buen hijo, un buen hermano? Es que yo creo que es que Dios te ve, Él entiende, así le hablan. Y él por eso está, ¿a qué iglesia va a ir? ¿Va a ir? No, entonces por eso, entonces alguien dirá, pero eso es culpa del falso maestro. Pues él va a tener su propio juicio. Pero como Dios va a exponer no solamente las obras, sino los motivos de esas obras, entonces él va a exponer que la persona todo el tiempo vivió de esa manera para de alguna forma decirle a Dios, vio, si ve que uno puede vivir bien y al cielo, ábrame. No. O sea, él en ese momento cree que así va a ser, pero cuando llegue al cielo, lo único que va a recibir es el justo juicio de Dios y toda boca se va a cerrar. Allá no va a aparecer, no, es que Dios, yo cuando esté allá le voy a decir. No, él no le va a poder decir. Porque el fiscal, hermano, la palabra viva de Dios, hermano, va a dejar a todo el mundo callado en la presencia de Dios. Solo se oirá la voz del juez Jesucristo, hermano. Hermano, usted eso no le aterra. Hay que predicar es el puro evangelio de Jesucristo. Nosotros no salvamos a nadie. Pero el Señor va a usar el evangelio predicado por usted y por mí para rescatar a esas personas. Los que no han creído en Cristo,
y los que están enredados en un falso evangelio. Hermano, es que hay que predicar ese evangelio, que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y hay algo muy claro, hermano. Cuando una persona ha creído verdaderamente en Jesucristo, va a haber evidencia de una santidad práctica. Si el evangelio que te predicaron no ha producido una transformación en tu vida, entonces el evangelio que te predicaron es falso. Porque el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, no solo me salva en un acto, en el momento en que entrego mi vida a Cristo, sino que me sigue salvando de mi vida de pecado. Sigue obrando en mí hasta el momento en que ya me muera o que venga el Señor por su iglesia. Y ahí ya seré completamente salvo. Es decir, yo durante toda mi vida sigo luchando con el pecado, pero estoy siendo salvo. No pierdo mi salvación, pero estoy siendo salvo del poder del pecado que aún mora en mí. Y cuando ya muera y esté en la presencia del Señor, ya el pecado nunca va a poder tener poder sobre mí. Nunca. Ya voy a estar con el Señor. Entonces por eso ya hay completo, ya salvo, perfectamente salvo. Sí me estoy haciendo entender. Y si no me llama, pues me escribe un mensaje por el WhatsApp 313-589-3248. Yo le respondo, hermano, pues, porque esto es esencial, hermano, es esencial. Si el creyente no tiene claro esto, hermano, pobrecito, va a vivir todo el tiempo pensando que va a perder la salvación, o pensando que va a haber personas que por sus buenas obras se van a salvar, en fin, qué cosa. Bien, retornando entonces a lo que dice el texto de Judas, Dios no solamente va a exponer el historial de obras impías, sino que Dios va a exponer el historial de las motivaciones de esas obras impías. Él recordará además todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, hermano. Va a recordar las cosas duras que ellos pronunciaron contra el Señor. Uno los oye hablar, hermano, a mí me molesta, pues claro, la injusticia. La injusticia, recuerde que la palabra para injusticia es la misma palabra inicuo, que es moralmente no recto, es torcido en esencia. Entonces, cuando veo todas esas cosas inicuas que hacen, por ejemplo, las feminazis, que se desnudan frente a una catedral. A ver, yo quiero que usted entienda, yo no estoy diciendo que entonces todo lo que es de Roma es correcto, no, estoy diciendo, esa figura que representa Roma para las feminazis es de Dios. De forma incorrecta, sí, pero para una feminazi ya no dicen, no, es que esto es sana doctrina, vamos contra los de sana doctrina, los que creen en las 5 solas, ellos no están pensando en eso. Las feminazis ven una cruz o unas imágenes religiosas o un lenguaje religioso y lo atacan, le echan pintura y tumban las esculturas de las figuras representativas de la patria, por ejemplo, cosas como así, lo hacen, una cosa terrible. Es cuando uno ve eso, uno dice, uy, no, esta gente tan... y como hablan, hombre, y como se burlan, insultan al Señor, y ponen figuras, hermano, es que esto es aterrador. Por eso yo no entiendo cómo hay cristianas en la iglesia feministas. Yo diría, ¿será que es que no son cristianas? Yo no voy a entrar en eso. O sea, César Moreno duda de la profesión de fe de esas mujeres, yo dudo. Pero yo, como no puedo quitar y poner salvación, no, eso no está en mis manos. Dudo. Porque sí creo que esas personas, si un cristiano no fomenta ese tipo de cosas o menos las distribuye en las redes sociales. Es muy cuidadoso a la hora de compartir cualquier imagen, cualquier cosa. De promover el aborto, el divorcio y todas esas cosas. Y dicen cosas muy duras, porque esas feministas dicen cosas durísimas contra Dios. Entonces hay feministas que dicen cosas duras contra los esposos, dicen cosas duras contra los hombres, y hay mujeres de la iglesia
que replican eso, le dan me gusta, le dan que me encanta y ponen un montón de cosas. Yo digo, estas señoras que dicen ser cristianas, que van a la iglesia, que se sienten en tal banca y en tal otra y en tal otra y en tal otra, que yo las veo, que van cada culto o cada domingo, no entienden lo que están diciendo. Palabras duras, hermano, contra Dios y todo lo que Dios ha dicho, es decir, toda la verdad de Dios. Entonces, aparece un señor, voy a decirlo así, un negrito, Will Smith. Ese muchacho o ese señor, que la gente lo idolatra porque saca frases pues como si fuera un filósofo muy tremendo, pues. Ese es el Kid Pambelé de Estados Unidos. Dice unas barrabasadas, hombre. Entonces está diciendo que es que la felicidad en el matrimonio no es ser uno. ¿Quién dijo que somos uno? Dios. Pero él dice, no es ser uno, es que cada quien sea feliz por su cuenta y le lleve la felicidad a su matrimonio. Eso es. Yo soy feliz siendo feliz. Y como soy feliz porque encontré la felicidad que la estaba buscando en la película y la encontré, entonces la llevo a mi matrimonio. Y no falta el cristiano que replica eso. Vea, hermano, es levantarse contra toda la verdad de Dios, contra toda la palabra de Dios y contra Dios mismo, diciendo palabras duras. Cuando se habla de palabra dura, lleva la idea de una palabra áspera, de una palabra rigurosa, severa y grosera contra Dios. Entonces, cuando la gente dice que se levanta contra Dios y se siente con la autoridad de decir algo contra Dios, hermano, recuerde, es que nosotros somos la criatura. Dios es el creador. Y solo levanto una ceja y mi vida se deshace ya mismo. Es que Dios no necesita ni levantar la ceja, es una palabra mía, porque es que ni eso necesita. Es que Dios es Dios, hermano. No sé cómo lo voy a decir. Pero vea, Dios es Dios y como tal, hermano, yo soy su criatura. Pequeñísima comparado con la infinitud de Dios. Y somos groseros contra Dios, somos ásperos y la gente es dura. Por los falsos maestros, hermano, dice la Biblia que van a recibir este castigo y créame que yo no estoy, ay Dios, de compasión, hermano. Como hay tantos hermanos que dicen, hay hermanos que creen más misericordiosos que Dios y entonces comparten algo de falsos maestros y ponen en los comentarios, oremos para que Dios tenga misericordia de ellos. Casi que me empiezo a calviar y a echar ceniza y a ponerme ropas ásperas y a rasgar los vestidos. Y digo, ¿cómo dicen eso, hombre? No han entendido. No han entendido que es que las personas están diciendo cosas duras, ásperas contra Dios, hombre, contra Dios. Una criatura, es como si, a ver, imagínense, su casa, yo no sé cuántos metros tiene. Y en su casa entró una hormiga. Y digamos que usted, por una cosa, un efecto sobrenatural, Dios le dio el poder de entender esa hormiga y de comunicar y hablar con ella. Y esa hormiga empieza usted a braviarlo, dame panela, que me des panela. Entonces usted, muerto de miedo, ante la hormiga le da un pedacito de panela. No, esta es del 13, a mí deme de la caleña. Una hormiga. Ya está, pin, a piso. Es más, lo doy con la misma panela. Oiga. Mano, uno. Con sus, pues, imagínense, con una criatura inferior, es que Dios nos la dio fue para que señoreáramos sobre ella, hermano. Entró un palomo aquí en el balcón de la casa y ya me está poniendo yo, le echo agua. Ay, pastor, usted le echa agua a los palomos. Ay, pastor. No, yo le echo agua. Claro. Entra un ratón y le pongo veneno o pega. Ay, antiena de malista. Ay, entró a mi casa. Ahora una criatura como usted es infinitamente pequeña. Usted, ay sí, se siente que valiente. No consiente que uno mate una cucaracha en la casa. Pero si ante Dios le dice, te decreto, dame panela,
te decreto, te declaro y arrebato. ¿Qué es eso, hombre? Que los falsos maestros, por eso cuando dice en la Biblia, van a recibir su castigo, Dios es el que está diciendo, ¿acaso soy yo? Entonces Dios dice, imagínate, el Dios dueño del universo, hermano. Dios el dueño y Señor y amo del universo. Todos nosotros somos como esta. Vea, usted alcanza a ver este puntico. Vea, lo voy a acercar. Eso. Imagínate. El puntico, ahí está todo el universo, en el punto. No la tierra, no, el universo. Todo lo creado está ahí. O sea que Dios puede hacer. Y ya, adiós pues. Y el ser humano en su soberbia altivez, hermano, es que los falsos maestros le han enseñado que usted puede gritarle a Dios y declararle y decretarle que lo que él ha dicho que no es. Eso es los falsos maestros. Y Dios dice, todos los falsos maestros que hay aquí los va a destruir. Yo personalmente no voy a mandar a nadie. No les voy a mandar una hambruna, ni les voy a mandar una peste, ni les voy a mandar coronavirus. No, eso no es así. Coronavirus es parte de la naturaleza caída. Adán y Eva pecaron y a partir de ahí vinieron enfermedades y muerte. Y entre ellas el coronavirus, el dengue, el chikungunya, la malaria, todo eso está ahí por causa del pecado. Pero de los falsos maestros me voy a encargar yo personalmente. Yo. Y les voy a sacar la lista, su historial de obras impías y de lo que hay en ellos. Yo los voy a destruir, dice el Señor. Y llega un hermanito y es que todo piadoso, una falsa piedad, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Para qué tenga misericordia? Ya la tuvo, hombre, ya la tuvo. Es que, oiga, la paciencia de Dios, es que Dios ya lo había dicho desde Enoc, o sea, los primeros días de la humanidad. Dios dijo, hombre, la paciencia que va a tener con ustedes. Groseros con Dios, hermano. Groseros, ásperos. Se atreven a reclamarle a Dios porque no los escuchó, que porque no les dio tal bendición, que porque está permitiendo que esto en la vida de ellos pase. Ay, no, pero es que yo sí se lo digo, padre. No le diga ni padre, hermano. Tú, un falso maestro. Tratan de espiritualizar sus groserías con Dios. ¿Y sabes qué más dicen? Que son murmuradores y querellosos. Dicen cosas duras contra Dios. Murmuran y se quedan. No, es que qué cosa. Segunda de Pedro 2:10 dice que no temen decir mal de las potestades superiores. No temen. Yo cuando veo a Cas Luna, a Dante Gebel, a Benny Hinn, cuando veo a Maldonado, a Copland, yo a toda esa gente, chica, la gente no le da ni miedo. Yeah. No, es que la Biblia dice no temen, ellos no temen. Murmuradores y querellosos. Es que ellos siembran primero en la persona que insatisfacción. Como esa que yo les mencioné en estos días, Yesenia T. Primero hace sentir a las mujeres que son las peores del mundo porque tienen el esposo que tienen. Y después les dice que les va a dar una palabra de profecía y lo dicen las palabras raca raca macandaca y ramba 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 y vale la valía Jaime. Y después les prometen a esas pobres mujeres que ya Dios les va a dar otro marido, que se divorcien del que tiene, que no sirve para nada, que les va a dar uno victorioso y poderoso y rico y más bonito y todas las cosas. Como ella hizo eso, ella divorció, desobedeciendo lo que dice la escritura en Malaquías 2:16, que Dios dice, no, yo aborrezco el divorcio. Sencillo. Entonces, crean esa insatisfacción y los hacen sentir como que es que, hermano, usted no está recibiendo lo que se merece. La gente es como resentidita, sí, entonces yo le voy a enseñar cómo se hace. Declare, decrete, reclame. Claro,
a la academia de Satanás. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. En el juicio, dice Dios, sus propias palabras murmuradoras, querellosas, duras, ásperas, rigurosas, severas y groseras contra Dios van a testificar contra ellos. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Acabo de leer el versículo 16 completo de 2 de Pedro, capítulo 2. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, a ellos atrevidos, contumaces, dice Dios el Espíritu Santo. Hablaron grandes palabras infladas. 2 de Pedro 2:18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en el error. Judas 16. El hermano Edwin me compartió 3 videitos de un grupo que se llama Católicas por la Dignidad, o católicas que van a decididas o libres, yo no sé, pero o sea, el caso es, son un grupo de católicas que usan versículos de la Biblia para decir que pueden amarse los homosexuales y que Dios va a aprobar eso, que pueden abortar, que pueden hacer lo que les dé la gana, de la religión romana, y usan y tienen un logo y todo. Así son los falsos maestros. Dios dijo, pero yo les digo otra cosa. Les tuercen las escrituras porque usan versículos y los tuercen para que digan lo que ellos quieren que digan. Son falsos maestros. Y Francis es un falso maestro. Es un falso maestro. Él también, todo esto que estamos hablando, él va a recibir el justo juicio de Dios, claro. Y todo lo que él ha dicho, porque ellas usan palabras de Francis para decir de que es que él mismo ha dicho que quién es la gente para juzgar a los homosexuales. Dios, es que la palabra de Dios, claro, soy yo, la palabra de Dios, y yo me someto a la palabra de Dios, claro. En el juicio sus grandes palabras les acarrean gran ira. A Francis lo espera la ira de Dios. Y hay ocasiones cuando los hijos de Dios preguntan, como dice el Salmo 94, 3 y 4, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el clamor de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Usted ve cómo hablan y todo, y es un clamor, y uno ve las noticias y uno dice ¿hasta cuándo? Y uno ve las redes sociales y uno dice ¿hasta cuándo? La respuesta está en el Salmo 53, que dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Así que cuando usted, antes de poner que Dios tenga misericordia de ellos, piense ¿qué ha dicho Dios primero? Que no se vuelva usted como un católico romano. No todos, de los que dicen que Dios va a dejar que haya lo que sea, no. No se vuelva usted un falso maestro. De los evangélicos que dicen que Dios es amor y Él es de la segunda oportunidad. Y que Dios no está tan preocupado, hermano, usted a quien ame, sino que ame. No importa si es un perro, o una persona, o un cuadro. ¿Qué dice Dios? Vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Hay unas palabras de un poeta llamado James Russell, que escribió un poema llamado La crisis presente.
y se aplica hoy. Y voy a leer parte de ese poema, un fragmento. Dice: descuidado parece ser el gran vengador. Las páginas de la historia no registran sino el apretón de la muerte en la oscuridad, entre los viejos sistemas y la palabra, la verdad para siempre en el andamio, el mal para siempre en el trono. Sin embargo, ese andamio influye en el futuro, y detrás del nebuloso desconocido está Dios dentro de la sombra, vigilando a los suyos. El creyente clama diciendo: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios no ha dejado de ver la maldad de los impíos, no ha dejado de escuchar lo que la gente está diciendo. Dice 2 de Pedro 3:13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, gracias por tu bendita, santísima palabra. Gracias por lo que nos enseñas en esta hora. Gracias por lo que dices, oh Dios, y nos das esperanza. Que si bien cada día pareciera que se reprodujeran más los falsos maestros, aún dentro de nuestras iglesias escuchamos a muchos hablando como los falsos maestros, no defendiendo tu palabra, no usando tu palabra, sino que usan la de los falsos maestros y se alegran como si fueran más compasivos y misericordiosos que usted, Señor. Dios, gracias por su paciencia, gracias por su benignidad, gracias por su longanimidad que nos guía al arrepentimiento. Su paciencia no es debilidad, no es que usted se haya olvidado de estas palabras de juicio, no es que usted se haya olvidado de hacer lo que es justo sobre esta humanidad impía. Es su paciencia que está guiando al arrepentimiento a los que han de ser salvos, Señor. Gracias. Nosotros, por nuestra parte, esperamos según sus promesas, Señor, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En su presencia no habrá nada injusto, Señor. Qué maravillosa promesa para sus hijos, para todos los que anhelamos su venida. Estamos, oh Dios, esperando ese momento glorioso. Pero mientras tanto, proclamamos el Evangelio para todos aquellos que han de creer en el Señor Jesús, hablando que solo hay salvación en Jesucristo, que nadie se salvará por obras y que solo usted es el Señor. Padre, gracias por la iglesia, gracias por todos los hermanos, Señor, en el mundo entero. Gracias por los diferentes ministerios, por los pastores, por todos los que usted está utilizando para que su nombre sea dado a conocer en este mundo. Y en estos tiempos postreros, que la iglesia se levante firme a anunciar solo el Evangelio. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos enseñando acerca del versículo 17 al 25, la última parte de este hermoso libro de Judas. Así que preparemos nuestro corazón para lo que viene en adelante. Que Dios les bendiga. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios,
demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.